Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este panel, Cuestión social y gestión de la crisis en tiempos de pandemia, experiencia en el territorio. Estamos, muy contentos de participar en la quinta edición del Congreso de Estado y Políticas Públicas. Agradecemos particularmente a las autoridades de Flaxo Argentina y de la UMED por habernos dejado participar y conformar este panel, que creemos que es más que interesante. Cuento brevemente cómo surgió esta idea. Con Cintia Ferrari pensamos a partir de una experiencia que venimos realizando en conjunto con la Universidad Nacional de La Matanza, un programa que se denomina Vincular, y que estamos desarrollando actividades de investigación para reconocer problemas sociales y dificultades que están teniendo los territorios, y a partir de allí consideramos una oportunidad propicia la de conformar un panel específico en este congreso, en este quinto congreso. En este sentido, conversamos con algunos investigadores de nuestra casa y luego de otras universidades, del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, para poder desarrollar una actividad que dé cuenta de resultados de experiencias de investigación en torno al territorio, a la gestión de la crisis y con la creencia que justamente la excepcionalidad de la pandemia y del aislamiento permite que salgan a la luz interacciones y una serie de patrones y de relaciones sociales que muchas veces la cotidianidad no es que las tiene tapadas, pero que no son tan evidentes. En este sentido, creemos que podemos tener un abordaje bastante completo. Por eso queremos agradecer a Denise, a Angélica, a Magdalena y a Diego, que aceptaron la invitación, y vamos a tener presentaciones en torno a varias aristas de lo que venimos conversando, desde la economía social, la economía de los sectores populares, la cuestión social, el territorio y la salud, el sistema sanitario, y por otro lado la gestión de la crisis por parte de los gobiernos locales y la percepción de la ciudadanía en torno a lo que han desarrollado. Así que bueno, sin más, Cintia, podemos comenzar. Muchas gracias y ojalá disfruten de este panel. Bueno, muchas gracias, Aníbal, por pasarme la palabra. En principio quiero saludarlos a todas y a todas. Mi nombre es Cintia Ferrari Mango. Estamos muy contentos desde el área de Estado y Políticas Públicas de poder llevar a cabo este quinto Congreso de Estado y Políticas Públicas, justamente en cogestión con la UMED. En este sentido, les damos la bienvenida a todas y todas al panel, que bien como decía Aníbal, lo pensamos conjuntamente, con la idea de poder recuperar diferentes aspectos que hacen a la cuestión social, resaltando más que nada cómo sucede en el territorio, ver la cotidianeidad desde el territorio, cómo se gestiona la cuestión social a través de diferentes actores, tanto organizaciones sociales como municipios. En este sentido, hemos invitado a Magdalena, a Angélica, a Denise y a Diego para que nos compartan sus experiencias en los diferentes ejes, y nuevamente darle la bienvenida tanto a quienes nos están acompañando a través de esta sala de Zoom, como a quienes nos están siguiendo en vivo por YouTube, por la página oficial de Flaxo. Así que, sin más, mencionarles cómo vamos a hacer el esquema de la exposición. Cada uno de los expositores y expositoras van a tener unos 15 minutos para contarnos su temática. Luego, al finalizar, va a haber un espacio de intercambio. Por ello es muy importante que utilicen el chat, que veo que algunos ya nos están saludando desde diferentes lugares de la Argentina, una de las cosas que nos permite esta virtualidad, ¿verdad? Acá veo que están desde Chubut, desde Río Grande, desde La Pampa, desde Ushuaia, bueno, diferentes aristas de latitudes de la Argentina, así que muchísimas gracias, y como les decía, este espacio de chat va a estar abierto para que puedan ir dejando sus consultas. Sin más, quiero darle la palabra a quien va a estar encargada de abrir este panel, Magdalena Chiara. Ella es doctora de la UBA en la Facultad de Ciencias Sociales y antropóloga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con estudios de posgrado en Sociología, Economía, Desarrollo Regional y Urbano. Desde 1995 es investigadora docente del Instituto del Conurbano
de General Sarmiento en el área de política social, abocada a las políticas de salud. Asimismo, es docente de grado y posgrado en política social y política de salud, y desde el 2016 es directora académica de la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio. Dicho diploma pertenece a la Universidad de General Sarmiento, y el título de su exposición va a girar en torno al territorio como desafío para la política sanitaria, tema que nos está competiendo en la actualidad, ¿verdad? Así que sin más, Magdalena, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias Cintia y Aníbal y a Flaxo y UMEC por la invitación a participar de este panel. El tema y el abordaje que ustedes están proponiendo creo que es necesario y oportuno, ya que uno de los balances que está dejando la gestión de la crisis en tiempos de pandemia es la importancia que tiene el territorio al momento de pensar la estrategia sanitaria. Hoy parece una cosa evidente, pero el territorio y sus asimetrías fueron históricamente omitidos como problema de las políticas de salud, y creo que estos debates sirven y mucho para empezar a darle una mayor densidad. Está claro que no se trata de un asunto menor, sino que esta cuestión va al corazón del modo como está organizado el sector salud en nuestro país, que además de ser fragmentado, como todos siempre decimos, es sumamente injusto, en tanto la atención que reciben personas y familias depende del tipo de trabajo que tienen, de la renta que reciben y del lugar en el que viven, y en esta última desigualdad, una de las más difíciles de desentrañar y de abordar, es en donde entra el territorio. Quiero comenzar, y ahí voy a intentar hacer un enlace en dos planos. Quiero comenzar presentando una experiencia particular que llevamos adelante desde dos universidades en el partido de José C. Paz, para luego pasar en limpio algunas reflexiones sobre estrategia sanitaria y territorio que derivan de ella y de, por supuesto, el contexto más general de las investigaciones que nosotros venimos realizando. Voy a ir a la experiencia, les pido que me marquen tiempo si me paso. Barrios por la Salud, que así se llama, es un proyecto de vinculación que empezamos en el contexto de la pandemia y que cuenta con el financiamiento del MINSIT, que llevamos adelante dos universidades nacionales, la Universidad Nacional de José C. Paz, que vi que por las presentaciones hay algunos participantes, bienvenidos, bienvenidas, y la Universidad Nacional de General Sarmiento, con un conjunto de organizaciones de base del partido de José C. Paz. Junto con las organizaciones nosotros pensamos muy tempranamente el proyecto en el mes de abril aproximadamente, cuando todavía los contagios no eran un problema en los barrios del conurbano. Y en principio el proyecto fue concebido como un apoyo a la implementación del Programa Nacional El Barrio Cuida al Barrio, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que luego no se terminó implementando en el partido. En su versión original, este programa tenía tres elementos que nos parecieron muy interesantes y valiosos. Por una parte, activaba a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como promotores comunitarios de salud en los barrios. En segundo lugar, buscaba capacitarlos y organizar el trabajo para identificar población en situación de riesgo, que se sabía iba a ser la más castigada. Y en tercer lugar, una cosa muy importante y valiosa, organizaba una red de soporte y apoyo con cobertura amplia en los barrios y sostenida en el tiempo. Con estos tres puntos fuertes, sostener acciones con cobertura, activar agentes preexistentes en el territorio, que habitan el territorio, sostenerlo en el tiempo y alinearlos en una estrategia sanitaria, convivía una debilidad, y era la casi nula referencia a los gobiernos locales, a los municipios. Y esto efectivamente representaba un problema, ya que la identificación de población en riesgo, que era un propósito del programa, y el armado de una red de apoyo depende muy fuertemente del trabajo conjunto entre organizaciones y gobiernos locales, que en el AMBA en particular los municipios son responsables de los centros de atención primaria. Así era el programa en su diseño original. En la práctica, a medida que se aceleró el ritmo de contagio, se fue alineando en los operativos del detectar y perdió un poco estos atributos que originalmente estaban presentes en la propuesta. Yo me estoy deteniendo en estos atributos originales, aunque luego no terminaron siendo,
porque creo que había allí pistas interesantes para pensar el trabajo territorial, que es una de las invitaciones del panel que quiero retomar en la reflexión final. Vuelvo un poco a la experiencia. Frente a la situación de no tener el programa, decidimos volver al núcleo original y replantear la propuesta con las organizaciones que sí seguían interesadas en trabajar con las dos universidades. Y esto sucedió en un escenario epidemiológico completamente diferente al inicial. Imagínense, pensamos la propuesta cuando todavía no había llegado, no había circulación comunitaria, transmisión comunitaria en los barrios del conurbano, y recién pudimos ponerla en práctica a recepción de los fondos mediante, cuando la circulación en José Cepaz ya era elevada. Un primer aprendizaje allí fue la importancia de la escucha atenta en un proceso de reformulación y redefinición, y la posibilidad de convertir lo que iba saliendo en las innumerables conversaciones que tuvimos virtuales en una propuesta de trabajo. Ahora, ¿sobre qué núcleo trabajamos? Efectivamente no era momento para agregar más actividades, ni menos aún circulación mayor de los referentes en los barrios, especialmente teniendo en cuenta que no íbamos a contar con el apoyo del programa nacional que originalmente estaba previsto y con el que habíamos elaborado el proyecto. Entonces allí el foco que recortamos con las organizaciones fue fortalecer el trabajo que venían sosteniendo sus referentes en los merenderos, comedores y centros comunitarios, aportando conocimientos y saberes para la difusión de medidas de cuidado, el acompañamiento y la orientación de los vecinos y vecinas en los barrios. Participaron del curso aproximadamente 80 referentes de 30 organizaciones, con una muy buena cobertura en los barrios de José Cepaz. Y nos propusimos en este trabajo problematizar y abonar a construir una idea de cuidado como tarea colectiva y situada en el contexto de los barrios en los que los referentes y las referentes trabajaban. Y así la capacitación se convirtió en un espacio tanto de intercambio como de producción de medidas, orientaciones, piezas de comunicación, hasta protocolos comunitarios elaborados. Pusimos el foco en las dificultades para el cumplimiento de las medidas, y para ello apelamos a las herramientas y concepciones de la educación popular, y trabajamos en relación a escenas que organizaron los módulos en las que no todo estuviera bien y donde las rutas de acción fueran más de una, y a partir de esas escenas pudimos organizar los núcleos de contenidos técnicos y también abonar a la discusión y el debate por parte de los y las referentes. Una decisión que fue muy importante fue dónde y cómo encontrarnos, porque ya no podíamos hacerlo en talleres cara a cara, y sabemos que el encuentro cara a cara no solamente es parte de la dinámica de la educación popular, sino también es la usina en donde las organizaciones producen conocimiento. Y allí una decisión que evaluamos ahora como acertada, en su momento la planteamos como hipótesis, fue aprovechar al máximo las plataformas que la gente usa, básicamente Facebook y WhatsApp, y listas de difusión de WhatsApp, a los que le agregamos encuentros sincrónicos, por Jitsi Meet, y ahí empezamos a armar una conversación en donde, bueno, empezaron a aparecer planteamos los temas que teníamos previstos, empezaron a aparecer otros temas, y ahora, muy rápidamente, para pasar a las reflexiones y no pasarme del tiempo, estamos organizando una agenda de trabajo que tiene que ver con cómo acompañar en la apertura de actividades en esta nueva etapa. Quiero usar los, creo, 5 o 6 minutos que me quedan para pasar en limpio algunas reflexiones que derivan del trabajo con los referentes y que creo que son nudos en torno a los cuales pueden o deberían pensarse la estrategia sanitaria en el territorio. Un primer nudo tiene que ver con el peligro de igualar abordaje territorial a villas y asentamientos. Los barrios populares de la periferia del AMBA claramente desbordan las fronteras de lo que son el registro del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. En los municipios de la segunda corona del AMBA, los déficits en el acceso a agua dentro de la vivienda, provisión de energía eléctrica, gas, cloaca, transporte, ni hablar al acceso a la salud, alcanzan a poblaciones mucho más amplias y dispersas, configurando otras formas de segregación que conviven con las figuras más clásicas de las villas y asentamientos que bien registra
el RENAVAP. Y esta heterogeneidad de los territorios en la periferia interroga también a las intervenciones estatales diseñadas en el manejo de la pandemia de COVID-19, y creo que debe ser tenida en cuenta al momento de pensar el abordaje territorial como estrategia sanitaria. Segunda cuestión, tiene que ver y asociada con esta, sobre la cobertura, el primer nivel de atención en los territorios de proximidad. Por muy distintas razones, el primer nivel de atención quedó muy desdibujado en la estrategia sanitaria en el contexto de la pandemia. Esto no es un tema exclusivo de Argentina, pasó en casi todos los países, así lo muestra la literatura. La extensión en el tiempo y en el territorio ahora nos enfrenta a la necesidad de reorganizar las prácticas para sostener servicios, asegurar el acceso, continuidad en los tratamientos, integralidad de la atención en territorios de proximidad, y también hacer vigilancia epidemiológica de control de potenciales nuevos brotes. Y allí los equipos del primer nivel de atención son actores de y en los territorios de proximidad, en la periferia, tienen el conocimiento, la llegada, la trayectoria, la capacidad para sostener acciones en el tiempo, atributos que consideramos centrales para trabajar en el territorio y que no pueden ser reemplazados por los operativos sanitarios. Los centros de salud y salitas, decimos nosotros, deben ser pensados como activos, como un activo de las políticas públicas, en una construcción que es necesariamente multiescalar y que se pone a reconocer que distintos niveles de gobierno están operando sobre un mismo territorio. Y aún con las dificultades que conlleva fortalecer una trama dispersa y fragmentada institucionalmente, los centros de salud son junto con las escuelas desde educación, son el verdadero, podríamos decir, Estado en el barrio, independientemente de cuál sea la jurisdicción. Y por último, me quiero referir a una cuestión más general, pero que también fue observada desde el punto de mira del trabajo con las organizaciones, que tiene que ver con la importancia que tienen para estos territorios las iniciativas nacionales y provinciales. Los operativos de control de brotes sin duda son importantes, pero las acciones que desarrollan nación y provincia en los territorios de proximidad y en el territorio local no pueden limitarse a la lógica acotada en espacio-tiempo que viaja en el instrumento del operativo. Esta pandemia mostró que las estrategias territoriales debían ser múltiples, estar bien coordinadas, desplegarse en distintos planos, ser oportunas y tener cobertura suficiente. Muchos gobiernos locales sin duda mostraron un enorme potencial para vertebrarlas en el territorio, y yo creo, esto desde la investigación, hay experiencias valiosísimas a rescatar. Sin embargo, es imprescindible tener políticas desde los niveles centrales, nacional y provincial, destinadas a fortalecer el trabajo de aquellos gobiernos locales que están sosteniendo experiencias, activarlas cuando los gobiernos locales no arrancan, e incluso llevarlas adelante cuando los municipios no están dispuestos a promoverlas. Yo sé que es un punto de discusión, es un punto que interpela a las autonomías, interpela al federalismo, pero en salud estamos hablando de derechos y creo que esto es imprescindible pensar y repensar la responsabilidad de la nación y la provincia en relación a esta cuestión cuando esto no sucede. Bueno, nada, creo que estoy ya un poco pasada en el tiempo, quedan más cosas, pero las podemos ver si hay posibilidad de intercambio. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Magdalena, por tu exposición, ha sido sumamente clara. Quisiera destacar la relevancia que vos justamente mencionabas sobre la interacción necesaria en el territorio entre tres actores centrales, como son los gobiernos locales, las organizaciones sociales y, sumamente central, las universidades. Esta experiencia específica que vos nos comentás muestra la interacción entre dos universidades, ¿verdad? En José C. Paz, General Sarmiento. Vos me habías comentado en otra oportunidad también, que acompañaba a la Jaureche. Entonces, en este sentido, resaltar la relevancia de las universidades en el territorio. Y otra cuestión también es esto que a mí me quedó resonando, cómo
desde la misma experiencia de las actividades que fueron llevando, construir protocolos, herramientas, en función del diálogo que estuvieron estableciendo, así que es sumamente interesante tu exposición y seguramente abrirá debates a medida que vayamos avanzando y al final de las exposiciones del resto de los expositores y expositoras. Sin más, darle la bienvenida también a quienes estuvieron sumando, tanto a través de la sala de Zoom como a través de YouTube. Nos saludan desde Colombia. Tenemos muchas personas, muchos estudiantes de la Universidad de La Matanza, así que agradecerles por estar aquí presentes. Y ya pasándole la palabra a Angélica de Sena. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Metodología de la Investigación Científica, licenciada en Sociología, se especializó en el estudio de las políticas sociales, emociones y metodología de la investigación social. Actualmente es investigadora independiente por el CONICET-UNLAM, es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, coordina el grupo de estudios sobre políticas sociales y emociones, es profesora en la carrera de Sociología en la UBA, es directora de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación, dirige proyectos de investigación, UACIT y PROINCE, es coordinadora del nodo regional UNLAM en la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales y del grupo de trabajo CLACSO, Sensibilidades, Subjetividades y Pobreza. Su exposición se titula Políticas Sociales y Sensibilidades, algunas lecturas desde la mansa en contextos pre y en pandemia. Así que te escuchamos, Angélica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Quiero dos cosas, felicitar a la organización. La verdad que en este tiempo de pandemia, estos espacios, si bien siempre son un maravilloso espacio para discutir, encontrarnos, saber por dónde estamos trabajando y demás, en este caso, en este contexto, mucho más importante aún poder compartir estos escenarios. Así que felicitar a la organización, agradecerte a vos, Cintia Ferrari, y Aníbal Corrado por la invitación. Voy a compartir pantalla, aquí, así voy a compartir con ustedes un Power, acá le ponemos pantalla completa, que creo que se ve, por lo menos para mí se ve bien. Tal como decía Cintia, por favor, con el tiempo avísame, porque yo soy poco respetuosa a veces con esto, no me doy cuenta y hablo de más. Bien, de vuelta quiero agradecerles a todos, darles la bienvenida a todos y a todas y agradecerles que estuvieran en este momento, en esta participación de este espacio. Tal como decía Cintia, la presentación de hoy tiene que ver justamente con las políticas sociales y las sensibilidades y que nosotros venimos hace ya un tiempo trabajando respecto a políticas sociales y emociones. En esta idea de que discutir, analizar las políticas sociales desde a través de las emociones, con el objeto de poder comprender cuáles son los mecanismos de estructuración social en el capitalismo actual, ¿sí? Siglo XXI tenemos prepandemia, ya teníamos demasiados desafíos para poder analizar, ni que hablar en pandemia, ¿sí? Que ahora, a partir de la pandemia, es cierto que empezó a aparecer las emociones como mucho más fuertes, empezaron a hablar mucho más de las emociones, pero voy a decirlo pre-pandemia, esta idea de que nosotros veníamos discutiendo, porque veníamos viendo un planeta emocional, ¿sí? Un planeta emocionalizado, ¿sí? La globalización de la emocionalidad, digo que ahora se fueron como dando mucho más fuerte. Esto es una articulación entre la teoría sobre respecto a políticas sociales, sociología de los cuerpos y las emociones y teoría social, ¿sí? En ese lugar es donde nosotros trabajamos respecto a las políticas de las sensibilidades, entendiéndolas a estas como ese conjunto de prácticas sociales cognitivo-afectivas que están dirigidas a la producción, gestión y reproducción y por lo tanto nos generan horizontes de acción, ¿sí? Disposiciones y cognición, y que van a ser referentes de cómo ordenar nuestra cotidianidad, cuáles son nuestras disposiciones y cómo vamos a organizar nuestras preferencias y valores a partir de los parámetros con los que vayamos revisando y trabajando.
Esto, una cosa no menor, justamente cuando uno analiza las políticas sociales, el primer lugar que hay que pensar respecto a las políticas sociales, digamos, es el Estado, y el Estado con una presencia fuerte, profusa en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, elabora nuestros modos de configuración hacia el mundo. Tomando algunos autores esta idea de elabora, ¿sí? Imagen del mundo, ¿sí? Ya Simmel mencionaba esta noción de que el Estado configura un modo de sociabilidad que acentúa aspectos tales como la alegría, la vivacidad, la felicidad, la cordialidad, amabilidad, inscriptos en cada contexto histórico que va a otorgar un tipo de experiencia vital y elabora entonces un modo de interacción e intercambios. Y acá yo me paro mucho a pensar las acciones del Estado en relación a Bourdieu. ¿Qué quiero decir con esto? Bourdieu dice que lo que hace el Estado son actos de certificación y validación, con autoridad oficial, actuando como mandatario del Banco Central del Crédito Simbólico, que es el Estado. Es decir, es el Estado quien realiza esa promoción ontológica. Por eso refiere a la relevancia fuerte que estamos hablando justamente respecto a uno de los modos que tiene de intervenir el Estado a partir de las políticas sociales. Es decir, tratar de revisar la cuestión social a partir de la regulación social, ¿sí? Por eso esta idea de mirarla desde las emociones, a partir de justamente esta idea de cómo vivenciar, ¿sí? Nosotros lo que venimos viendo es justamente cómo los distintos autores mencionan esta noción de en este planeta emocionalizado, y en cada momento cuáles son las competencias emocionales necesarias e idóneas para poder atravesar los momentos determinados. En el caso de las políticas sociales de atención a la pobreza, uno podría preguntarse cómo vivenciar las condiciones de carencia, ¿sí? Cuáles son las competencias idóneas para poder atravesar esas condiciones y poder también revertirlas. Voy a mencionar, me voy a parar en dos lugares. Por un lado voy a dar cuenta, tal como lo mencionaba Aníbal, respecto a algunas investigaciones que hemos realizado en contextos prepandemia, y a partir de eso empezar a ver algunas que hemos realizado ya en contexto de pandemia. En contexto prepandemia, respecto a, estas son investigaciones que estamos realizando respecto al partido de La Matanza, centradas claramente en el partido de La Matanza, y ustedes ven ahí que el partido tiene una clara diferenciación en tres grandes zonas, lo que conocemos como el primero, segundo y tercer cordón. Y al lado está un mapa con las villas, los barrios, los asentamientos y los barrios populares informales. Solamente para dar cuenta en ese mapeo la cantidad que hay, que sin duda, tal como lo mencionaba Mariana Chiara hace unos momentos, esto es para no pocos autores, y tal como lo estaba, insisto, antes lo decía Magdalena, esto está desactualizado en algún sentido, porque cuando uno va a territorio aparecen otras cosas, pero por lo menos para empezar a notar por dónde está y sobre dónde estamos parados para hablar. Si uno toma un trabajo que realizaron en la Universidad del Centro sobre calidad de vida, ellos toman aspectos socioeconómicos y ambientales, esto es del Instituto de Geografía, fíjense en los colores. Cuanto más rojo es, peor es la calidad de vida, cuanto más verde es, mejor es la calidad de vida. Si nosotros vemos la imagen de La Matanza, vemos que la calidad de vida, salvo en algunas zonas del primer cordón de Ramos Mejía, que aparece algunos verdes, son todas bastante naranjas, por decirlo rápidamente, para pensar justamente dónde estábamos parados prepandemia, ¿sí? Esto respecto a una cuestión. Nosotros trabajamos, elaboramos a partir de un relevamiento que hicimos en toda La Matanza con datos primarios, con una muestra probabilística, destinado a hogares en La Matanza, tratamos de identificar, mejor dicho, elaboramos un índice respecto a las condiciones básicas de vida de los hogares. En ese índice trabajamos con 5 grandes indicadores respecto a empleo y calidad del empleo, la sostenibilidad económica del hogar, la vivienda, ¿sí? Y las condiciones de habitabilidad, y el entorno de la vivienda, para dar más claro esas condiciones de habitabilidad. Cuando uno empieza a mirar esto, prepandemia, población en general, vemos que solo el 58% accede a esas condiciones básicas. Digo básica porque estoy hablando de básica, ¿sí? Insisto con esta idea de básico, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de un 42% que no accede, ¿sí? Parcialmente accede un 39% y un 3,1% sí accede.
Cuando uno se mete a ver por territorio, se ve claramente atado esto al primero, segundo y tercer cordón, que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, culturales, de urbanización, que se van alejando de la ciudad de Buenos Aires y van empeorando esas condiciones, vemos claramente cómo a medida que pasamos del primero al segundo al tercer cordón, esas condiciones son siempre un poco peor, ¿tá? Digo, para empezar a ver respecto a estas condiciones básicas de vida y empezar a pensar la heterogeneidad de la que hablamos. Nosotros detectamos que el 26,2% de los hogares de La Matanza hay al menos una persona que cobra un programa social de atención a la pobreza, ¿sí? Esto puede estar, el número puede ser inferior al real, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque, bueno, costaba mucho, ¿sí? Puede ser subrepresentado porque costaba mucho identificar la noción de a qué nos estábamos refiriendo con programa social, aunque estuvieran mencionados cada uno de los programas y demás, pero costaba bastante identificarlos. Pero de todos modos estamos hablando que un poco más de un cuarto de la población, de los hogares, recibe al menos un programa social en los hogares. ¿Qué pasa? Ahora voy a trabajar mirando a esos hogares. ¿Qué pasa con esos hogares que donde hay al menos un integrante que recibe un programa social? Hicimos correr ese mismo índice de condiciones básicas de vida y fíjense qué pasa entre los hogares con al menos una persona que recibe un programa social y los hogares donde no hay receptor de programa social. En donde hay al menos una persona que recibe el programa social, ¿sí? Esos hogares, encontramos que el 11,5 del 3,1 que la población en general, el 11,5 no posee las condiciones básicas, ¿sí? Y en tanto, solo las posee el 23%, el 22,9% sí posee esas condiciones básicas. Si vemos en la columna del lado respecto a los hogares donde no hay receptores de programas sociales, vemos que ese 23% que sí posee sube a casi el 70%, el 69,4% donde sí posee. Ahí empiezan a aparecer cómo estas condiciones básicas de vida empiezan a ser obviamente heterogéneos y situación para nombrar solamente pensarlo en términos burdianos, en la pobreza todo es peor, empieza a quedar claro respecto a esa situación. De hecho, desde el abordaje cualitativo aparecía esta idea de que justamente acá no tenemos nada del tercer cordón. Somos un barrio y no tenemos acceso a nada hasta ahora, solo la luz. Ahora tenemos cables, ¿sí? Esta idea de la falta de infraestructura. Y también junto con ello, esta cosa de que a partir de las personas que reciben un programa social, ¿sí? En este caso el Ellas Hacen, estas mujeres empezaron cooperativamente a realizar algunas infraestructuras básicas, como por ejemplo la instalación de agua, ¿sí? Empezó entonces como trabajo de esas propias políticas sociales el desarrollo de alguna actividad puntual, como en este caso refiere a la instalación de agua, que por supuesto con todos los límites que eso puede tener, ¿no? Porque hablan claramente que estuvieron tratando de aprender durante justamente las capacitaciones del programa a cómo hacer eso, ¿sí? En el caso de estas mujeres de Ellas Hacen. Cuando uno pensaba en esta población, nosotros preguntamos, prepandemia todo, ¿no? ¿Qué sienten las personas cuando recibe ese programa social? ¿Qué siente por ser, en tanto, receptor de un programa social? Ahí lo que aparecía, si bien hay una composición muy heterogénea respecto a los ingresos del hogar, porque en ningún hogar ingresa solo un programa social, las mismas personas que reciben un programa social tienen varios trabajos, ¿sí? La idea hay una entrevista donde una señora dice, bueno, se juntan puchitos a partir de los distintos programas que pueden acceder, y por otro lado los puchitos que el acceso al mercado laboral de carácter informal, ¿sí? Entonces, si bien por un lado eso habla de una heterogeneidad importante ya dentro de los destinatarios, y una cosa que nos aparece siempre muy fuerte es esta idea del no alcanza. De hecho se está por publicar un libro donde escribimos algo con una colega justamente con esta idea del no alcanza, ¿sí? Y lo que aparece muy fuertemente, la verdad debo decir, a mí no me viene apareciendo solo en Matanza, me apareció en otras investigaciones, en otros barrios del conurbano, la idea de ayuda. El programa se ubica como una ayuda que me permite mejorar
el ingreso y una ayuda que es un refuerzo. De hecho, el primer lugar aparece la ayuda con casi el 23% y el segundo lugar el 13,9% con la idea de un refuerzo, ¿sí? Un refuerzo, esto que decimos, porque después aparece el no alcanza. ¿Sí? Digo insisto con esto, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son, si quieren, las morbilidades preexistentes sobre donde después llega la pandemia? Otra cosa que estuvimos viendo, por esto que decíamos respecto a las políticas de las sensibilidades, que siente cada día cada una persona, ¿sí? Cómo se levanta, por decirlo de algún modo, cuáles son las emociones que afloran respecto a la cotidianidad, cómo enfrentan la cotidianidad de estas personas. En eso aparece como una doble cara, entre comillas, doble cara, respecto a que hay un 20%, casi 21%, que aparece la idea de alegría, de estar contento. Después podemos discutir esta idea de contento, cuánto tiene que ver con contenido. Si uno mira alegría como felicidad desde Sara Ahmed, también podría tener que ver con eso, digo, ¿no? Pero lo podemos luego discutir, digo, qué significa esta idea de alegría o contento. Pero aparece casi un 21% bajo esta idea de contento, y aparece en segundo lugar, por eso me animo a decir como, bueno, un clásico, una moneda con dos caras, digo, si quieren en realidad, para decirlo en términos más académicos, hay una tensión permanente, como si fuera una cinta de Moebius, donde aparece la alegría por un lado, pero el dolor, el sufrimiento, la pena, el disgusto por otro, con ese 15%. O sea, aparecen como las dos emociones que están fuertemente atadas en algún sentido por esta idea de esta cinta de Moebius. Y en tercer lugar aparece el enojo y la bronca, ¿sí? Siempre insisto, personas receptoras de un programa de atención a la pobreza. ¿Qué pasa con ya en plena pandemia a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio? Nosotros estuvimos trabajando en pandemia, hicimos ya no presencial, sino una encuesta de manera virtual, hicimos una en abril, otra en mayo y otra en junio. Hicimos otra en octubre, pero que todavía esa no traje datos de ahí porque faltan algunos procesamientos, ¿sí? Pero entonces ahí lo que traje es los primeros 3 meses, abril, mayo, junio, cuando arranca el ASPO. Una cosa que quiero mencionar, yo mencionaba que un alto porcentaje de personas que reciben un programa social trabajan, ¿sí? Digo, por un lado, para el mito ese de que no trabajan, un mito, o sea, un alto porcentaje trabajan y suelen tener más de una tarea, o bien como empleadas domésticas, o bien como en tareas de jardinería, o de venta, o de arreglo de ropa, por lo menos eso es lo que nosotros identificamos. Son trabajos de carácter informal que bueno, con el ASPO empieza la cosa a complicarse. Fíjense que respecto había como algunas cuestiones fuertes, esto de el quédate en casa, ¿qué pasó con el quédate en casa y cómo se incorpora ese hábito del quédate en casa? La idea del salgo menos, si uno lo mira en conjunto, aparece un 60% salgo menos y un 39%, ¿sí?, del no salgo. De este modo, así, el no salgo en conjunto es solo el 39%. Solo o mucho, cada uno le puede mencionar como quiera, porque digo, desde lo cual empezaba a aparecer, por ejemplo, en Catán, gente que decía, bueno, acá en Catán mucho no se respetó la cuarentena, acá desde el primer día salieron todos, ¿sí? Si uno esto lo mira por mes, vamos viendo cómo el no salgo en abril era el 73%, casi, 72,9%, baja el 17,8% en mayo, baja el 9,3% en junio. Claramente, ese no salgo empieza a diluirse, ¿sí? Por todos los motivos que cada uno de ustedes puede pensar. Podemos ver por dónde funcionan, en tal caso, yo no traje acá los porqués, pero sí me acuerdo algunas respuestas de esto de qué pasa con esto de el no salgo. Cuando vemos cómo es la situación económica hoy en el ASPO, ya, ahí aparece, fíjense, entre personas receptoras de un programa social y personas no receptoras de un programa social, vemos que peor que antes de la cuarentena, para los receptores del programa social es casi el 70%. Es decir, para casi el 70% de la población que recibe al menos un programa social, la situación económica es peor que antes de la cuarentena. Mientras que para los que no reciben un programa social es el 53,6%.
ahí entonces empieza a aparecer algunas de las dificultades que ya decíamos que estaban previo a la pandemia en esta heterogeneidad que nosotros veíamos previo a la pandemia. ¿Qué pasa con sostener los gastos del hogar? ¿Sí? Nosotros habíamos advertido que prepandemia el 67% de estas personas, ¿sí?, que tienen un programa social, decían justamente que el programa alcanzaba cada vez menos, ¿sí? Y el 43% de esta población que recibía un programa social prepandemia indicaba que el uso del dinero estaba estrictamente, no, del programa y del no programa, estrictamente para comida, 43%, prepandemia estoy hablando, ¿sí? Acá cuando aparece para poder sostener los gastos del hogar, fíjense que entre los receptores, ¿sí?, aparece que va a poder sostener los gastos básicos el 54% y que no van a poder sostener ni los gastos básicos casi el 40%, el 39,6%. ¿Sí? Esto estamos hablando los datos abril, mayo, junio. Si nos vamos, ¿qué pasa con esos ingresos en cuarentena? Vemos que, atado con lo que veíamos anteriormente, para casi el 65% van a decir que son menores. ¿Sí? Esto ahí aparece nuevamente esta idea, justamente esta heterogeneidad y dónde estamos parados. ¿Qué pasa con las emociones de estos sujetos? Tanto para los receptores de programas sociales como los no receptores. Por esto que veíamos antes, pensando justamente que, a ver, si uno lo piensa bien en términos Sartre, las emociones son acciones, ¿sí?, y son prácticas, por lo tanto, significan que detrás de ello hay una práctica, por eso es que nos interesa ver justamente qué pasa con las emociones. Casi el 49% de la población destinataria de un programa social siente miedo o temor al virus, mientras que entre los no destinatarios de un programa, este número baja al 29%. El 26,5% de los receptores sienten ansiedad, mientras que entre los no receptores este número sube al 35%. Entre estos no receptores hay un 16% que siente serenidad o tranquilidad, pero entre los receptores baja esta serenidad al 9%. Si nosotros decimos que las emociones son el resultado de los procesos de estructuración y organización de la vida, los modos en que funcionan los estados modernos habla de una configuración de las sociedades y obviamente estas diferentes situaciones impactan en los estados de ánimo de la población, ¿sí? De este modo se tensionan, más allá de las posturas en respecto a las emociones, las biologistas, las más biologicistas, las construccionistas y demás, lo que es cierto que es el resultado de un proceso de estructuración, ¿sí? De hecho, Luna Zamora refiere a las emociones como susceptibles de ser conceptualizadas como esquemas aprendidos que pueden ser funcionalizados o refuncionalizados, y que habla de estructuras estructurantes, en algún sentido medio burdiano, por así decirlo, ¿sí? Ahora bien, el miedo constituye una emoción que está vinculada íntimamente a la vida cotidiana en general, ¿sí? Y algunos estudios, como por ejemplo el de Mauro Curi, que habla de los miedos en la ciudad y cómo impacta en la organización de la vida cotidiana. Ya de hecho, digo, en la sociedad del riesgo de Beckett, justamente él habla de que cómo el miedo cambia el mundo, y hay un montón de autores justamente que hablan sobre el miedo, digo, de hecho está Sauri, Jeffrey Skoll, que habla justamente de la teoría social del miedo, digo, que está trabajando mucho sobre esto. Ahora bien, Luna Zamora dice que el miedo se constituye a partir de una experiencia emocional producto de la interacción entre agencia individual, biología, biografía y sociedad en algún lugar atado con un poco así de Elías, ¿sí? Por otro lado, respecto a la ansiedad que aparece como segundo elemento, hay no pocos autores que refieren a que la ansiedad está en relación con la angustia, y muchos otros autores tratan de calmar en el sentido de decir, no tiene que ver con la angustia, ¿sí? No está relacionada, hay mucho escrito respecto a esta idea de que no está relacionado con la angustia. Lo que sí es cierto es que hay una acción de agitación, de zozobra, ¿sí?, que no permite el cierto sosiego, digo, la situación de ansiedad. Cuando uno analiza esto en las personas receptoras de programas sociales, ¿qué pasa con estas emociones? A lo largo del tiempo, fíjense cómo el miedo
En abril era el 53, baja al 45,7, en mayo baja al 37,3. La serenidad era el 11, baja al 5,7 y baja al 5,1. La ansiedad era 23, sube al 30 y sube al 32. Fíjense qué interesante como justamente a medida que aparece el tiempo se van modificando, pero si bien el miedo va bajando, ¿sí? Aparece como la ansiedad también va subiendo y baja la serenidad también, ¿sí? Esto atado que justamente a partir de los meses subsiguientes empezaron a aparecer mayor cantidad de casos, podríamos pensar, de COVID en La Matanza. Sauri dice que el miedo es un proceso ritual y simbólico y que tiene como fin justamente tratar de reducir la angustia ante la incertidumbre en tanto mecanismo regulatorio. Y ahí Geoffrey Skoll, él trata de pensar justamente el miedo como un temor global que está muy atado a una cultura americana. Es más, él trabaja muchísimo sobre el miedo en las culturas americanas, norteamericanas, como funcional a los intereses de una élite, ¿sí? Angélica, te pido disculpas, pero te vamos a tener que pedir si podés ir redondeando las ideas. Muy interesantes todos los resultados. Perfecto, bien. Les decía entonces, esto también tiene sentido cuando uno se cambia de una zona a la otra y vemos cómo la cuestión urbana incide sobre esto, y lo mismo respecto a los estudios. Cuanto mayor estudio, también esto incide. Voy a cerrar rápido para no irme con dos cosas. Este contexto, entonces, de alta fragilidad hace que aparezca muy fuertemente la idea del miedo y la ansiedad. Es decir, el horizonte aparece como miedo y ansiedad como condición, ¿sí?, de la vida, como modo de condicionar la vida, ¿sí? Ahora, si uno lo pensara, digo, hay un par, miedo, mentira, que fueron ya trabajados por Escribano como esta idea de la coagulación de la acción. Por eso pensaba como modificar hacer el esfuerzo de modificar esa ecuación, pensándolo en incorporar mayor prácticas de verdad, incidiendo efectivamente de manera individual y colectiva, a partir de las responsabilidades individual y colectiva, en las relaciones de poder real, ¿sí?, para ser capaz de bajar el miedo, mirar al futuro a partir de datos de certidumbre, ¿sí? Perdón por la demora, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Angélica. Disculpanos que te tuvimos que interrumpir. La verdad ha sido muy interesante escucharte. Se nota que los resultados están ahí, son recientes, como bien vos dijiste, durante 3 meses, y vamos a estar ahí expectantes de los resultados de octubre, ¿no es cierto?, para ir actualizándolo. Así que, sin más, agradecerte y luego seguimos conversando en el espacio de debate. Quisiéramos primero darle la bienvenida a quienes se fueron sumando, nos acompañan de otras provincias, acá me anoté, Jujuy, Tucumán, Neuquén, Formosa, también desde Panamá, así que muchísimas gracias a aquellos que están por YouTube y quienes están aquí en la sala presente. Ahora sí, le vamos a pasar la palabra a Denise. Denise Casparian es socióloga e investigadora del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la carrera de Sociología de la UBA y es coordinadora del curso Cooperativismo de Plataformas del Instituto Universitario de la Cooperación. Desde el año 2019 co-coordina el Observatorio de Economía Popular, Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Este año publicó el libro Lucha sin patrón, la conflictividad de trabajo en empresas recuperadas y cooperativas del programa Argentina Trabaja. Su exposición va a girar en torno a la economía social, solidaria y popular en el contexto de pandemia, haciendo hincapié en comedores y merenderos comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. Aquí nos acompaña un PowerPoint que nos ha elaborado, así que sin más, ahora yo lo voy a compartir y te pasamos la palabra a Denise. Avísame vos cuando quieras que vaya cambiando la diapositiva y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias, Cintia, sí, yo te voy avisando. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Aníbal y Cintia por la invitación, Flaxo y la UMED por la invitación, por la infraestructura, por la proactividad en el armado de esta actividad. También comentarles que me produce mucha alegría compartir el panel con
las demás y los demás panelistas. Hasta ahora viene siendo muy interesante, vengo tomando nota, así que estoy muy contenta y agradecida por la invitación. Bueno, primero una advertencia sobre la presentación. Son datos súper preliminares. De hecho, ayer tuvimos la reunión del equipo de trabajo para intercambiar sobre estos datos preliminares, y esto es como un adelanto que de hecho imagino que va a nutrir un poco los próximos pasos que vamos a dar respecto al análisis de esta investigación. Para ponerlos un poquito en tema, en contexto. Nosotros y nosotras en la carrera de Sociología y desde el Observatorio de la Facultad de la UBA, apenas comenzadas las medidas de aislamiento social en marzo de este año, comenzamos a dialogar con organizaciones con las que ya veníamos teniendo vínculos sobre la posibilidad de realizar un relevamiento y una acción con los comedores y merenderos de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de visibilizar la actividad de los comedores y merenderos. Por lo tanto, comenzamos en abril a juntarnos con un equipo de trabajo muy amplio para tratar de darle forma, y bueno, hoy lo que les traemos son estos datos preliminares. Lo que nosotras y nosotros veíamos en ese momento, como también vienen diciendo Magdalena y Angélica, veníamos de dificultades estructurales, de situaciones estructurales, que se veían muy agravadas por los últimos 2-3 años que veníamos atravesando. Sabíamos que ya estábamos en crisis, las dificultades alimentarias eran previas a la pandemia y a las medidas de aislamiento. De hecho, en enero de este año se había lanzado el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. Era una temática muy protagónica en la nueva gestión de gobierno. Este plan se sumaba a políticas históricas o que vienen desde principios del siglo para cubrir las necesidades de alimentación de la sociedad argentina. El Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que funciona desde el año 2003, es una temática importante hace mucho tiempo. Lo que sucedió con la pandemia es que esto se agudizó. Algunos datos que pudimos encontrar, no tanto apenas empezamos a hacerla, sino a medida que se fueron sucediendo los meses, fue que en el país se pasó de 8 a 11 millones de personas que reclamaban asistencia alimentaria, y en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que de 90.000 personas que se alimentaban en comedores comunitarios, se pasó a 120.000, o sea, alrededor de un 34% de aumento de las personas que requieren asistencia alimentaria. Entonces, en todo este contexto que todavía no teníamos medido, pero que sí sabíamos que se venía, porque también en diálogo con las investigadoras que estuvieron hablando antes de mí, se venía esta problemática, había que abordarla, y la pandemia ponía en el foco, esto creo que lo comentó Aníbal hace un rato, ponía en el foco cuestiones que ya venían sucediendo, y se vio cómo el trabajo en los comedores y merenderos era un trabajo esencial. De hecho, se empezó a tratar a esa actividad como un trabajo esencial, e incluso en julio de este año se creó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. Entonces veníamos como con todo una visibilización, una batería de políticas públicas que entraban como en diálogo con esta problemática, y nos pusimos como manos a la obra con el relevamiento. Como surgía desde personas e investigadores e investigadoras que nos venimos desarrollando en el campo de la economía social, solidaria y popular, el relevamiento tiene como una impronta particular respecto a ver cuestiones acerca de cómo se trabaja en esos espacios. Nos interesaba visibilizar el rol central de las organizaciones en la asistencia alimentaria, pero también visibilizar el trabajo. Por eso es un debate que antecede a la pandemia, el trabajo de cuidados, el trabajo de las organizaciones, la economía popular, la economía invisibilizada. Y también en este recorrido pudimos ver, viendo que contamos con participantes de distintas provincias, vi que se presentaron de Chubut, pudimos encontrar que en Puerto Madryn también se realizó un relevamiento de comedores y merenderos, pero bueno, estamos como en el proceso de análisis, y probablemente en breve nos pongamos en contacto para ver cómo podemos avanzar con esta temática. Bueno, entonces ahora sí, podemos pasar a la siguiente filmina, contarles un poco la metodología, la ficha técnica, para que puedan saber a partir de dónde les comento esto. Bueno, el objetivo era conocer cómo funcionan estas organizaciones, estos merenderos y comedores, y cuáles son sus necesidades en este contexto. Lo hicimos a través de entrevistas telefónicas semiestructuradas a referentas
o encargadas de los comedores y merenderos, obviamente de modo virtual. Es una muestra no probabilística, no contábamos con registros oficiales sobre los comedores y merenderos en la Ciudad de Buenos Aires. Uno encuentra que oficialmente se hace referencia a números, pero no son registros que estén disponibles, y de hecho las organizaciones nos comentan que esos registros no contemplan a todas las organizaciones que existen en la ciudad, porque el registro implica financiamiento y por lo tanto hay una especie de subregistro, entonces no contábamos con el universo. Nos manejamos a través de la técnica de muestreo por bola de nieve con organizaciones sociales, trabajamos codo a codo con las organizaciones. De hecho, en la reunión de ayer el equipo de trabajo estaba conformado por docentes, por estudiantes y por referentas y referentes de las organizaciones que participaron. Estipulamos como criterio de inclusión que fueran comedores y merenderos que funcionaran desde antes de la pandemia, como para poder hacer un análisis comparativo. Relevamos 49 comedores y merenderos entre los meses de mayo y de septiembre, trabajando con graduados, graduadas, estudiantes de nuestra facultad, organizando grupos que capacitábamos para el relevamiento. Luego del relevamiento teníamos reuniones de balance. Fue como un proceso que, de hecho, como vengo de hacer el balance ayer, un proceso muy rico de diálogo y de tiempos. A pesar de que hay urgencias en la pandemia, también intentamos darnos los tiempos para poder ir construyendo entre todos. Y también respecto a estas cuestiones técnicas, queríamos también anunciar que la base va a estar disponible, que tenemos que, bueno, limpiarla un poquito, pero luego va a estar disponible para que la pueda utilizar quien le interese trabajar con estos datos. Vamos a pasar a la siguiente. Un poco más sobre este grupo grande de trabajo que estuve involucrado. Lo coordiné junto con Rodrigo Salgado, Federico de Mirchi y Juan de la Vega. Lo organizamos a partir de proyectos de investigación de la UBA. También participaron organizaciones sociales, ahí están listadas las organizaciones sociales con las que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires. Como les comentaba, participaron 42 encuestadores y encuestadoras, principalmente graduadas y graduados recientes de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y también participaron algunas docentes e investigadoras de la facultad y del Instituto Gino Germani. Podemos pasar a la siguiente. Voy a intentar, la verdad es que probablemente, Cintia, me tengas que interrumpir porque es como mucha información que todavía le falta trabajo, entonces dudo que pueda presentarlo en este tiempo, pero voy a intentar hacer lo máximo posible. En la próxima filmina podemos ver un mapa en proceso que estamos elaborando de la ubicación de los comedores y merenderos que entrevistamos. 34 se ubican en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se sabe que las comunas más vulnerables o con mayores problemas alimenticios y infraestructura son la 4, 7, 8 y 9. También entrevistamos 13 comedores en el centro de la ciudad, de las comunas 1 y 3, y 2 en el norte de la ciudad, en Chacarita. Este es efectivamente, o definitivamente, mejor dicho, la dimensión en la que queremos seguir trabajando, ¿no? La ubicación en la ciudad y en las distintas zonas de la ciudad, un poco pensando también lo de la segregación que plantea Magdalena, la perspectiva que plantea Angélica de poder identificar distintas zonas en La Matanza. Esto es un trabajo en el que queremos seguir. Pasando ya a la próxima diapositiva, la idea es contarles un poco cuál es la asistencia alimentaria que prestan estos comedores. En general, los comedores que entrevistamos, estos 49 comedores, cubren una variedad de comidas, no es que dan solo una. La mayoritaria es la merienda, que la dan 43 de los 49 comedores encuestados, pero en general lo que sucede es que vemos que más de la mitad de los comedores y merenderos ofrecen distintas combinaciones de comida. La combinación preponderante es la cena junto a la merienda, que se da en el 27% de los comedores y merenderos, y también identificamos otras modalidades de asistencia que se activaron principalmente a partir de la pandemia, que son la distribución de bolsones y las ollas populares. Podemos pasar a la siguiente. También nos interesaba conocer cuáles eran sus dinámicas, qué días de semana abren, trabajan, y lo que vimos es que en general se trata de espacios con una dinámica muy intensa de trabajo. El 60% brinda sus servicios o asistencia a alimentación entre 5 y 6 días por semana, y solamente 8 abren menos de 3 días. Nos parece un dato relevante porque estos espacios sabemos que los comedores y merenderos funcionan, que más allá de que en este contexto esas actividades estén cerradas o clausuradas, los comedores funcionan en espacios comunitarios
que desarrollan una multiplicidad de cuestiones que son vitales para los barrios en donde se emplazan. Entonces, decir que un comedor está abierto de lunes a sábado es decir que hay un espacio en el territorio, en el barrio, que está constantemente presente para abordar una multiplicidad de cuestiones. Si bien ahora en la pandemia quizá no se pueden hacer otras cosas más que entregar comida, es un dato relevante para pensar esto que venimos hablando en el panel sobre el lugar estratégico que significan estos territorios para desarrollar las políticas. Podemos pasar a la siguiente. Lo que sucedió en el contexto de COVID es que se modificó el modo en que trabajan los comedores. Ya no sirven la mesa y dan la comida a las personas que se acercan, sino que tienen que entregar las comidas a algunas personas claves que se acercan al comedor o merendero a retirar la comida. Entonces, por eso preguntábamos por la cantidad de personas que asisten a retirar alimentos y no la cantidad de personas que van a comer al comedor o merendero. Fue algo que vimos viendo también en las primeras encuestas de prueba que hicimos, no me sale la palabra. Entonces, esta forma de preguntar por la cantidad de personas que asisten a retirar era un modo de aproximarnos al universo de familias, porque probablemente asiste una que lleva comida para toda una familia. Y es importante también tener presente que se puede llevar 5 raciones, pero que quizá, y en realidad lo fuimos viendo con la entrevista, esas 5 raciones sirven para más de 5 personas, porque en este contexto no alcanza y se dividen de otra manera. La ecuación una ración, una persona no es viable en este contexto. Entonces, respecto, creo que, sigo en la anterior. Entonces, respecto a la cantidad de personas que concurren a retirar alimentos, vemos que más o menos el universo se divide como en tercios. El 33% se trata de comedores y merenderos pequeños que reciben hasta 50 personas, el 37% se trata de organizaciones medianas que reciben entre 51 y 150, y el 30% restante se trata de organizaciones como mucho más grandes, de gran alcance, que reciben a más de 150 familias. En promedio, podemos decir que retiran viandas o raciones 165 personas. También en esta filmina, ahí van a ver hacia la derecha un comentario rápido sobre el perfil del cuidador o la cuidadora. Nos interesaba saber quién iba a retirar esa comida, porque eso nos hablaba sobre las personas que se están ocupando de cuidar a todos los demás miembros de la familia, y lo que vimos en ese perfil, no me extiendo con todos los datos, pero es que se trata de mujeres adultas. Quienes más asisten a retirar comida son mujeres adultas, y quienes menos asisten son adultos y adultas mayores, las personas adultas mayores que están siendo cuidadas por otros miembros de sus familias. Algo definitivamente para seguir profundizando, pero bueno, les dejo ahí el dato, digamos. Ahora sí, pasando a la siguiente, también preguntamos sobre la cantidad de raciones y de viandas, y lo que encontramos es que era sumamente heterogéneo en el universo. O sea, había comedores y merenderos que distribuyen 25 viandas hasta otros que distribuyen 1300. Pero bueno, en general, procesando los datos, vimos que el 35% distribuye hasta 100 viandas, el 40% más de 100, y menos de 300, y el 25% 300 viandas o más. También identificamos en la siguiente filmina que hay una demanda constante porque los comedores y merenderos puedan expandir su alcance. El 55% de los comedores y merenderos tienen personas en lista de espera. También estas listas de espera son heterogéneas porque los tamaños de los comedores y merenderos son heterogéneos, pero bueno, en promedio, en lista de espera hay 67 personas en cada comedor. 67 personas que pueden significar 67 familias. Ahí, respecto al registro de los datos, puede llegar a haber dudas sobre si se trata de personas o también eso incluye a la persona que va a retirar con familias por detrás. Bien, la siguiente. No, acá me quedo, está, sí, la siguiente. Ahora, les preguntábamos también de dónde obtienen los insumos y los alimentos, los recursos, digamos, para ofrecer estos servicios. Lo que llamó mucho la atención es que el actor preponderante, y acá me interesaría como también la opinión de Magdalena, de Angélica, que vienen hablando de estas cuestiones, el 73% de los comedores afirma que recibe los insumos necesarios de las organizaciones sociales en las que se enmarcan. Esto no significa que no se combine con aportes del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, incluso
de las donaciones de vecinos y el aporte de los propios trabajadores, pero la fuente preponderante son las organizaciones sociales. Este dato nos llamó muchísimo la atención. En realidad nos llamó la atención en el sentido de que es un hilo del cual tirar para pensar la política pública y las articulaciones que hay entre organizaciones sociales y política pública, cómo las organizaciones sociales participan en la implementación de las políticas públicas. Entonces probablemente la percepción de que los recursos provienen de la organización social se relaciona con que la organización social es la encargada a nivel territorial de gestionar políticas, incluso son actores importantes en que salgan políticas, digamos, las luchas de las organizaciones se vinculan con el surgimiento de muchos programas, o quizá con conseguir acceder a ese programa. Entonces, nos parecía interesante no solo porque puede significar que proviene de la organización social, sino lo que dice indirectamente acerca de la política pública. Más allá de dónde surge la fuente del servicio de alimentación, definitivamente es insuficiente. Para el 92% de los comedores esto es insuficiente. Nos decían, hoy no damos abasto, la gente que come tiene que achicar su ración para que otros puedan comer. Les estoy leyendo algunas citas. Para poder llegar al final del mes hay que estirar los alimentos, esto que les comentaba recién, de que las raciones son para más de una persona. También nos comentaban que la insuficiencia no solo refiere a la cantidad, sino a la calidad, porque puede ser que el comedor o merendero no dé abasto para incorporar más raciones, que ahora vamos a hablar sobre el trabajo en los comedores, pero sí reclaman mejor calidad de los productos e incorporar muchos más alimentos frescos a la canasta, como carne, leche, frutas y verduras. Entonces, esa insuficiencia refiere a cantidad, pero también a calidad, y también nos parece como un dato muy, muy importante. Bien. Pasamos a la siguiente, que ya tiene que ver con el trabajo, que era una dimensión que les comentaba que a nosotros nos interesa particularmente para visibilizar el trabajo en estos espacios. En promedio, en cada espacio trabajan alrededor de 15 personas en total, que se distribuyen entre 5 y 6 por día. Esto tiene que ver también con las dinámicas que impulsó la pandemia y el aislamiento. Es necesario rotarse y cambiar los grupos. La mayoría se trata de comedores y merenderos que podríamos denominar micro, porque trabajan hasta 10 personas en el 52% de los comedores. Un 44% son organizaciones pequeñas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, y solamente un 4% podríamos decir que es una organización de mediana magnitud. Nos parece importante este dato en el sentido de que visibiliza que hoy en día la necesidad de alimentación, que podríamos decir que es una de las más importantes, vitales para la reproducción de la vida, está siendo cubierta en la ciudad de Buenos Aires por un sinnúmero de pequeñas iniciativas que son de la sociedad civil, de organizaciones sociales e incluso iniciativas familiares. Algunos de estos comedores son atendidos por una mujer, su marido, las hijas. Son iniciativas familiares que están sosteniendo la necesidad de alimentación de la población. Respecto a los trabajos que se realizan, es importante también visibilizar cuáles son estos trabajos, que no son solo cocinar, también implica tareas de limpieza, de distribución de alimentos, de contaduría, de recepción de insumos. También, como les decía hace un rato, son espacios más amplios que además de la alimentación se encargan de cuestiones vinculadas a la salud, respecto a lo que comentaba Magdalena, a la vivienda, la cuestión de géneros y la violencia de géneros, las migraciones. Entonces son espacios que albergan múltiples actividades laborales y no solo la de cocinar o la de brindar alimento. Respecto en la próxima filmina a la composición de género de las y los trabajadores, en realidad podríamos empezar a decir las trabajadoras, es una amplia mayoría de mujeres, el 79% son mujeres. Sin embargo, solo un 22% de tales espacios están gestionados íntegramente por mujeres. Los varones representan el 20% y solo 2 de los 49 comedores se sostienen solo con el trabajo de los varones. Estos 2, o sea, es tan concreto que les puedo contar. Lo llamativo de estos 2 casos es que en realidad uno, a partir de la pandemia, se organizó con el trabajo de los varones porque las mujeres volvieron a los hogares para encargarse la tarea de cuidado de los otros miembros de la familia, y el otro porque es un merendero cuya modalidad es una distribución semanal de merienda a las familias. Entonces es un merendero con una centralidad del trabajo en la distribución y la logística, más que en
en el servicio, en dar alimento, en servirlo a las demás personas. Por esto, como un combo de esta filmina, lo que podríamos hipotetizar, empezar a ver, donde nos gustaría profundizar, es cómo se refuerzan los estereotipos de género, que asocian las tareas de cuidado con las capacidades femeninas, porque incluso vemos que en general los varones que participan se encargan de la logística y la distribución. Ya podríamos empezar a pensar sobre esta lógica de la segregación ocupacional que vemos en estos espacios. Y por último, aunque sea solo un 1%, mencionar que este 1% se encuentra representado por identidades de género no binarias. 5 espacios tienen entre sus planteles laborales personas que se identifican con identidades de género no binarias. Es un dato importante cuando nos la pasamos debatiendo sobre cupos laborales. Bien, la siguiente filmina, bien, sobre si reciben algún ingreso a cambio por este trabajo. Vemos que solamente el 16% de los comedores y merenderos tiene planteles laborales completamente alcanzados por un ingreso monetario. Todos los demás reciben o solamente algunos o ninguno de sus trabajadores. El ingreso nos referimos concretamente a programas sociales con transferencia condicionada de ingresos, salario social complementario, Hacemos Futuro, hoy en día Potenciar Trabajo. Hasta octubre el Potenciar Trabajo equivalía a medio salario mínimo vital y móvil. Ahora que se modificó el salario mínimo habría que ver cómo quedó el Potenciar Trabajo, pero la situación es que quienes trabajan en estos espacios solo cobran este ingreso y para nada, y no se da en todos los casos. Ahora centrándonos bien fuertemente en el impacto, en la próxima filmina, ya en el impacto más concreto del COVID-19. En la próxima, sí. Pedir si podés redondear las ideas. Sí. Acá paso a la otra. Bien, esto lo voy mencionando rápido. Lo que indagamos para el impacto, para ver cómo había impactado el COVID, tiene que ver con si se agregaron comidas o días de semana. Vemos que el 61% de los casos aumentó algo de esto. En la próxima diapositiva podemos ver concretamente qué aumentaron. El 16% aumentó comidas. ¿Qué significa? Sumó desayuno, o sumó almuerzo, o sumó merienda, sumó alguna de las comidas del día. Y el 25% sumó días, y un 20% sumó ambas cosas. O sea, hay un esfuerzo enorme por satisfacer la demanda de alimentación. En la próxima filmina podemos ver que la cantidad de viandas aumentó en un 80% de los casos, y en la próxima filmina podemos ver en qué porcentaje aumentaron las viandas. Aumentaron hasta un 50% en un tercio de los casos, más de un 50% y hasta un 100% en el 33%, y hay un 36% que más que duplicó la cantidad de viandas. Y no quiero dejar de mostrar la siguiente filmina, porque en vinculación con lo anterior es sumamente interesante, que la cantidad de trabajadores no aumentó. Entonces, los comedores y merenderos están trabajando con una demanda que aumenta, con unas viandas que aumentan, pero no aumentan la cantidad de trabajadores, todo lo contrario. Solo aumentó en un 28% de los casos, en un 29% se mantuvo igual y en el 43% disminuyó. ¿Por qué? Población de riesgo, cuidados en el hogar, casos de COVID. Todo esto hizo que los trabajadores desciendan mientras el trabajo aumenta. Entonces, esto nos parece uno de los datos más relevantes. Y tampoco quiero dejar de mencionar muy rápido que estuvimos indagando sobre los protocolos y de dónde surgen. Y también otro dato llamativo respecto a dónde surgen los protocolos, que está en las próximas diapositivas, es que entre los actores que diseñaron esos protocolos, nuevamente las menciones, ahí está en absolutos, no en porcentaje, las menciones más importantes respecto a dónde surgieron es la organización y el propio merendero. Entonces volvemos a estos actores territoriales como los centrales para organizar la vida y la reproducción de la vida en el contexto de pandemia. Y hacia el final simplemente comentarles en la última filmina que, como les decía un poco al principio, los próximos pasos tienen que ver con seguir analizando estos datos preliminares, avanzar en mapeos, indagar en esta relación entre el Estado y las organizaciones sociales en la gestión e implementación de las políticas públicas, profundizar mucho más en la cuestión de género, y un dato que no mostré pero que queremos profundizar tiene que ver con los servicios públicos, que imagino que vamos a seguir hablando sobre eso. Muchas gracias, perdonen que me excedí. Era mucha información. Muchas gracias a vos, Denise, por tu exposición.
sido sumamente interesante la herramienta que nos has mostrado, sobre todo esta idea de geolocalización, poder identificar en qué lugar específico están llevando a cabo la tarea, la readaptación que hicieron los comedores, y esto último que vos mencionás de cómo se abren nuevas líneas de investigación. Tienen un problema para dejar de compartir pantalla. Y acá estamos. Bueno, sin más, vamos a pasarle entonces la palabra a Diego, que por aquí tengo su CD para compartirles. Diego Reynoso es investigador de CONICET y profesor titular de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de La Matanza. Actualmente dirige la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, y lo que nos va a presentar hoy aquí son resultados recientes de su investigación vincular 2020 sobre la satisfacción con el gobierno local en 15 municipios. Así que Diego, te pasamos la palabra y te agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos. Gracias a vos, Cintia, y a Aníbal por la iniciativa, y desde luego a Flaxo y a la UMED por organizar esta actividad muy interesante, que además, justo charlaba con un colega de la UMED, tiene una ventaja interesante, es que además, a diferencia de las presenciales, quizá acá hubiese habido 5 presenciando, y la ventaja de la virtualidad, saquemos algo de positivo de todo esto, es que tenemos mucha gente de distintos rincones del país participando y viendo la presentación. Bueno, yo voy a presentar los resultados, a ver si ya puedo compartir. Ahí estamos. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo ya? Bien, yo voy a presentar los resultados de esta ronda que hicimos en 2020, de la encuesta que hacemos sobre satisfacción del gobierno local, financiada por el proyecto Vincular 2020 de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Tecnología, o Técnica, de la Universidad Nacional de La Matanza. El año pasado hicimos una ronda que ya presentamos y estamos trabajando sobre los resultados del año pasado, sobre satisfacción local en La Matanza, dividido en 19 localidades, viendo las variaciones de la satisfacción con la gestión del gobierno local. Como la encuesta tiene muchas variables, analizamos satisfacción con diferentes servicios como salud, recolección de residuos, estado de las calles, seguridad y demás. No tiene caso que describa todos los resultados que podríamos arrojar. Entonces me voy a concentrar en un pequeño puñado de indicadores que básicamente están asociados con unas preguntas que hicimos sobre la gestión de la crisis en este momento, ¿no? Sino a propósito de la pandemia, ver cuál es la reacción de la opinión pública, cuáles las consideraciones que la opinión pública hace específicamente sobre este asunto. Así que, sobre todo lo demás, será para otra ocasión, y estimando más o menos que una slide del PowerPoint dura más o menos 1 minuto, no tendría que tener más de 15 slides. Así que este es un poquitito el plan que quiero trazar. Bueno, las causas que influyen en general en la satisfacción ciudadana con los gobiernos locales pueden ser directas o indirectas, ¿no? Es decir, directas porque efectivamente la gente responde a lo que el gobierno hace, e indirectas porque puede estar basada a partir de ciertas preconcepciones que la gente tiene, ¿no? Entonces, y depende fundamentalmente, digamos, de 3 factores esta idea de la satisfacción. Lo obvio es de la identificación política con el gobierno local. La gente que más se identifica con los gobiernos locales tiende a avalar, no importa lo que haga el gobierno local o el gobierno en general, a decir que está satisfecha, y la gente que no tiene, digamos, un umbral más bajo para volcarse hacia la insatisfacción, digamos, ¿no? Las expectativas de la población, qué expectativas tiene la gente acerca de lo que el gobierno puede hacer o no. Eso también, cuanto más altas sean las expectativas, más insatisfecha va a estar la población. Cuanto más bajas sean las expectativas, más fácil es que con poco la gente se manifieste satisfecha. Y obviamente, desde luego, con un dato más difícil de evaluar, que es el desempeño del gobierno, ¿no? Porque algunos considerarán el desempeño del gobierno
como una variable que se puede medir de manera objetiva por los outputs, ¿no?, del gobierno, y otros, me incluyo yo, básicamente por las percepciones que la opinión pública tenga respecto de si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, no es obvio que esto sea de esta manera, porque la mayoría de los presupuestos teóricos y analíticos que subyacen al funcionamiento de los gobiernos democráticos en general, y también en particular, paradójicamente, al paradigma de la satisfacción de los clientes, que se usa mucho en las empresas, asumen implícitamente que lo que es el gobierno es la variable decisiva, y que los ciudadanos desprenden la satisfacción de lo que el gobierno hace, y en consecuencia, a largo plazo, entienden de que debería haber un equilibrio entre la oferta de políticas públicas y la demanda de políticas públicas. Y esto no está tan claro. No está tan claro porque cualquiera que vea los resultados de la elección de Estados Unidos hoy sabrá que eso no necesariamente se corresponde, ¿no?, lo que hace el gobierno y la respuesta de la gente. Para este trabajo, entonces, voy a tomar como instrumento de medición para la recolección de datos un cuestionario basado en los estudios que hace periódicamente Local Government Association del Reino Unido, que tiene como objetivo medir la satisfacción y la reputación de los gobiernos locales en Inglaterra y en Gales. No lo hacen en Escocia, y que tienen ya muy aceitado el tema de la evaluación de la relación que hay entre la opinión pública y la satisfacción con el gobierno. Para eso, entonces, hicimos un cuestionario de entrevistas estructuradas y precodificadas. El diseño muestral adoptado fue un muestreo por conglomerados, multietápico, probabilístico, digamos, en el nivel de las etapas de los clústeres abajo, ¿no?, mediante llamadas telefónicas con el método IBR, y los encuestados finalmente seleccionados fueron mayores de 18 años, residentes en 15 municipios del GBA, y para poder hacer una comparación más o menos estable y con el mismo nivel de error en cada uno de los municipios, recolectamos aproximadamente 100 entrevistas por municipio. Con esto quiero decir que el margen de error o el intervalo de credibilidad desde el punto de vista, digamos, si tomo la teoría de maximum likelihood más que la del límite central, más o menos tendría algo así como un 10 puntos porcentuales de una estimación de error de cada una de las proporciones que yo voy a comentar, sobre todo cuando la relación es alrededor del 50%. Obviamente el error se reduce cuando más cercano a 100 o más cercano a 0 estamos en las proporciones que vamos a presentar. Bueno, la gestión de la crisis por la pandemia pone de manifiesto la buena o mala coordinación de los tres niveles de gobierno, ¿no? Porque las políticas que llegan y la percepción que el ciudadano tiene que ver con cómo reacciona cada uno de estos tres gobiernos: el nacional, el provincial y el municipal. Los ciudadanos reciben respuestas tanto del gobierno nacional, provincial como municipal, pero con diferente intensidad, de la misma manera que la información que circula es muy dispar entre los tres niveles, ¿no? Los medios nacionales y los medios que la gente mayormente consume informan, digamos, sobre las políticas nacionales, sobre las decisiones nacionales, algo sobre las provinciales, pero menos sobre las locales, y la información que la gente tiene, paradójicamente, del nivel local, que es el nivel más cercano, es menor. Entonces, si se percibe que una autoridad proporciona información y mantiene el funcionamiento de los servicios, sobre todo lo pensamos a nivel local, entonces es muy probable que también logre que los ciudadanos estén un poquitito más satisfechos con su respuesta a la crisis, ¿no? Es muy probable que la comunicación sea clave aquí, y la forma en que maneje la comunicación el municipio, sumado obviamente a la identidad política que tienen los vecinos del municipio. Así que bueno, esta es básicamente la muestra que recolectamos, cómo dividimos los municipios. Básicamente por un problema de presupuesto elegimos 5 de zona norte, 5 del oeste, 5 de zona sur, para tener, digamos, un control más o menos parejo de las 3 áreas del conurbano. Recolectamos 1.546 encuestas o entrevistas, y como les decía, el cuestionario tiene 28 preguntas, así que, pero acá vamos a hablar solamente de algunas muy pocas. Me adelanto a la conclusión, por si por tiempo no llego a presentar todos los datos. En primer lugar, hay una mayor confianza promedio hacia el gobierno municipal y a los intendentes en comparación con la confianza que la gente tiene respecto de la provincia o el gobernador, la presidencia o el presidente. Sobre todo la confianza para que tome decisiones vinculadas en materia de provisión de servicios.
En la mayoría de los municipios, con excepción de algunos pocos, como La Matanza, Quilmes, Loma de Zamora, Ituzaingó y San Martín, los ciudadanos confían más en los intendentes para la toma de decisiones en materia de prestaciones de servicios que en las otras dos instancias de gobierno. Los municipios lograron mantener con calidad, ¿sí?, la provisión de servicios con normalidad durante la pandemia. En promedio de los municipios, da que un 58% de los entrevistados dicen que lograron la provisión de servicios con calidad, aunque hay muchas variaciones. De hecho, esos son los datos que voy a presentar, las variaciones. En promedio, el 37% considera que los municipios mantuvieron muy bien o bastante bien informada a la población sobre las decisiones en materia sanitaria. Los municipios son bien considerados en cuanto a su respuesta ante la pandemia, junto a los comerciantes y los vecinos. No voy a mostrar después esta distinción, pero es un dato muy interesante, sobre todo comparado con nación y provincia y con los empresarios. Bueno, y hay otros actores que también medimos. Y en todos los casos hay variaciones entre los municipios, ¿no?, que es donde reside la clave para entender los impulsores o los drivers de esas consideraciones, pero que no voy a presentar acá. Es decir, ¿qué explica que la gente esté satisfecha o no con la gestión de la pandemia y con la gestión de la política en general en los municipios? Bueno, voy rápidamente a los resultados. Llevo 10 minutos de exposición. Vamos. Este es el resultado que yo les anticipaba. ¿Cuál es la confianza para tomar decisiones? Preguntamos tanto por el nivel de gobierno de manera abstracta como por la persona del responsable del gobierno en particular, ¿no? Fíjense ustedes que tenemos, es muy parejo el resultado, es casi el mismo, que tanto la confianza para que tome decisiones sobre prestación de servicios en la localidad, que lo haga el municipio o el intendente, es casi la misma. Lo mismo pasa con el gobernador o el gobierno provincial, y lo mismo pasa con el presidente del gobierno nacional. En este sentido, un dato interesante, y esto es muy común, pasa en otros estudios de otros países que se hacen de manera similar, los cuales nosotros estamos replicando, digamos, la misma estructura de indagación, los resultados son similares. La gente en general tiene más confianza sobre los gobiernos locales que sobre los gobiernos provinciales o sobre los gobiernos, nacionales. Fíjense si yo ahora este dato lo desarmo en cada uno de los municipios, ¿no? Fíjense que en general los spikes que ven ahí es el intervalo de confianza. Si esas liñitas tocan unas con otras, significa que no hay diferencia estadísticamente significativa y que por lo tanto entonces yo no puedo aceptar que esa diferencia porcentual es algo que yo puedo asumir como que hay más o menos, ¿ok? Entonces, en el recuadro están donde no vemos diferencia significativa o donde los municipios están peor que, mejor dicho, donde la gente tiene menos confianza en el municipio que en el gobierno provincial o en el nacional. Fíjense, interesante, ¿no? Tenemos en la mayoría de los casos Morón, Hurlingham, Tigre, Avellaneda, 3 de Febrero, San Fernando, Lanús, San Isidro, Vicente López. Hay una mayor confianza en la toma de decisión a favor del gobierno local que de los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales. No pasa esto en La Matanza, no pasa esto en Quilmes, no pasa esto en Loma de Zamora, San Martín, Ituzaingó y Almirante Brown, donde en general o se confía más en el gobierno nacional, fíjense ustedes, o no hay diferencia entre los tres niveles de gobierno, como sucede en Almirante Brown y Ituzaingó, ¿no? Obviamente, detrás de esto, y no lo voy a presentar, pero tengo una hipótesis, aunque algunos resultados estadísticos me dicen que va por ahí, la identidad política marca mucho. Fíjense ustedes que allí donde Lanús, San Isidro, Vicente López, donde no gobierna un intendente que está alineado con el gobierno nacional y provincial, y por lo tanto en esas constituencies hay más votantes, digamos, de la oposición, y que sus intendentes además son de la oposición, hay más confianza en el intendente que en los gobiernos nacional y provincial. Y allí donde el voto hacia el gobierno nacional o el gobierno provincial es mayor, entonces ahí se empareja, digamos, el nivel de confianza entre uno y otro. Tiro este dato porque me parece que es importante que cuando hacemos la evaluación, filtrar por las preferencias o la identidad política tiene que ser, digamos, claro, digamos, para poder entender el resultado. Aparte, eso va en línea con
la fuerte intensidad del partidismo en la opinión pública para explicar incluso posicionamientos vinculados con el uso del barbijo, por ejemplo, o la distancia o el aislamiento. Y que se ve muy claramente manifestado en las 6 marchas que hubo, digamos, en estos 10 meses que va el gobierno, ¿no? Confianza en la persona. Bueno, es muy similar el resultado. Acá es el intendente en particular y el resultado es muy similar. Fíjense que nada más que, por ejemplo, en La Matanza se confía mucho más en la persona del presidente que en la persona del intendente, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, todo lo demás es la persona del intendente la que genera más confianza para la toma de decisiones. Bueno, provisión de servicios durante la emergencia sanitaria. Y ahí me voy a los datos puntuales de del tema COVID, digamos, ¿no? Durante la situación de emergencia sanitaria producida por el coronavirus, ¿qué tan bien o no el municipio ha logrado mantener la provisión con normalidad de los servicios, ¿no? ¿Cuál es la percepción que la gente tiene? ¿El municipio logró mantener los servicios? Nosotros ya preguntamos por diferentes servicios previamente a esto, ¿no? Entonces, como la recolección de basura, asfaltar las calles, reparar baches, alumbrado, barrido, bueno, todos los servicios. Bueno, fíjense, esta es la distribución, coincide un poquitito con el tema de la confianza que había sobre los intendentes para tomar decisiones, ¿no? Allí donde los intendentes hay más confianza, hay evidentemente una percepción de que ha logrado mantener el intendente o el gobierno municipal ha logrado mantener la provisión de los servicios, y allí donde los intendentes están un poco más abajo, hay más crítica respecto de que los intendentes lograron mantener la provisión de servicios, ¿no? Dejo un ratito para que miren, pero bueno, paso el dato, ¿no? Un dato que a nosotros nos interesa mucho es el tema de la información. ¿Cuánto la gente siente que el municipio los mantuvo informados sobre las decisiones sanitarias que tomó durante la pandemia? Me refiero a, vieron que cada municipio desreguló de manera diferente, digamos, los permisos, ¿no? Yo vivo en San Isidro, por ejemplo, y acá, bueno, se fue desregulando mucho, Vicente López lo mismo y demás. Entonces, ¿cuál es el sentimiento de información que la gente tiene respecto de las ordenanzas municipales o las disposiciones municipales respecto de ir abriendo o no? Bueno, fíjense también, se reproduce el mismo panorama, ¿no? San Isidro, Vicente López, Tigre, Lanús, Hurlingham, arriba, Quilmes, Loma Zamora, General San Martín, La Matanza, Almirante Brown, abajo. Y es mucha la diferencia, además, en esta percepción, ¿verdad? Bueno, esta es la relación entre la información y la percepción sobre la provisión de servicios. Fíjense que la correspondencia es muy grande, ¿no? Cuanto mayor es la percepción que la gente tiene respecto de sentirse informada por el municipio, mayor es la respuesta que tiene acerca de si el municipio logró mantener la provisión de los servicios de manera, digamos, rutinaria, ¿no? Durante la pandemia. Este es un dato interesante. Para mí me parece que por acá puede venir alguna explicación o la posibilidad de mejorar los indicadores de algunos municipios, sobre todo de los municipios que, déjenme poner el puntero, sobre todo de los municipios que están acá, ¿no? Que son los que parece ser que tienen un menor performance en la gestión de la pandemia, al menos desde el punto de vista de la opinión pública, no desde el punto de vista de si lo hicieron o no lo hicieron, con camas o no, ¿no? Entonces, mejorar la comunicación para mí me parece que debe ser clave para que haya una respuesta más rápida o haya una percepción más rápida de la gente respecto de qué están haciendo los municipios para mantener la provisión de servicios. O, en todo caso, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Se entiende? ¿Por qué no pueden, qué sé yo, no sé, seguir recolectando la basura de la manera en que lo hacen, seguir manteniendo la seguridad, etc.? Esta es una comparación muy interesante. ¿Qué tan bien o no crees que están los siguientes sectores administrando su respuesta a la emergencia sanitaria producida por el coronavirus en tu localidad, puntualmente? Y entonces le preguntamos por los comerciantes, los vecinos, el gobierno nacional, los municipios, el gobierno provincial, los empresarios. Y después le preguntamos por otros más, pero que no, la cantidad de no sabe era muy grande. Entonces los más significativos fueron estos. Fíjense ustedes el dato, ¿no? La gente en general sostiene que los comerciantes, aunque hay variaciones entre los municipios, pero en promedio de los municipios, los comerciantes respondieron bien, los vecinos, pero esto es obvio porque es la gente la que está respondiendo sobre una autoevaluación que está haciendo sobre sí misma, aunque hay variaciones muy importantes,
Yo iba a presentar ese gráfico, pero mientras estaban exponiendo borré el gráfico sobre los vecinos en los municipios para llegar a tiempo, pero es muy interesante, porque alguien comentó por ahí que había una percepción, creo que fue Angélica, que en algunos distritos de La Matanza, y algunos estudiantes míos me lo decían, hubo una sensación de que la gente no acató nunca ninguna disposición y demás sobre esto. Y La Matanza, justamente, es uno de los municipios en donde la percepción de que los vecinos administraron su respuesta de manera razonable es la más baja de todas, ¿no? Bueno, después los municipios, el gobierno provincial y los empresarios. Pero un dato interesante acá de los municipios es que cuando yo hago el diferencial entre las positivas y las negativas, los municipios tienen, en general, ¿no?, un diferencial positivo. Así que de vuelta, el gobierno local sigue dando, en promedio, en general, en estos 15 municipios, sigue siendo la instancia en donde mejores respuestas, ¿no?, se encuentran, más allá de las variaciones, ante la gestión de servicios y ante la situación de la pandemia. Esta es la variación del municipio en particular, este gráfico sí lo dejé, del municipio en particular ante la emergencia sanitaria. De vuelta, Vicente López, San Isidro, Lanús, Hurlingham, Tigre, ¿no? Y abajo Quilmes, Loma de Zamora, La Matanza, General San Martín y Ituzaingó. ¿Cómo respondió el municipio, ¿no?, durante, cómo administró la respuesta ante la emergencia sanitaria? Bueno, estas dos últimas que voy a mostrar, en realidad, no están vinculadas con la respuesta ante la pandemia, pero sí, para mí son un indicador, y en parte en un modelito de regresión que lo voy a presentar porque había que corregirle algunas cosas, explican bastante la predisposición. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, hay varios, la identificación partidaria, lo que el municipio efectivamente hace, ¿no? Obviamente, no está en el vacío la percepción de la gente, pero también algunas precondiciones de dónde estás viviendo, ¿no? No es lo mismo las condiciones básicas, sería bueno incorporar indicadores objetivos, ¿no?, por ejemplo, de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas, pero las condiciones de partida, digamos, las expectativas que hay en unos y en otros son diferentes. Entonces, fíjense ustedes el siguiente gráfico. Una de las preguntas que se hacen siempre para comparar y hacer un índice después de redescuento de la evaluación es cuán satisfecho estás en tu localidad como un lugar para vivir, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros lo hicimos en La Matanza, desarmando La Matanza, las variaciones eran muy notables, ¿no?, acerca de la satisfacción de vivir en Ramos Mejía o de vivir en Los Kilómetros, digamos, ¿no? Entonces, en el lugar para vivir, o sea, descontemos lo que el gobierno haga, sino, ¿no?, mi localidad. Fíjense, desde luego, que el panorama es más o menos lo que cada uno de ustedes tendría en la cabeza respecto a eso, ¿no? San Isidro, Tigre, Vicente López, San Fernando, Avellaneda, Morón, y ahí va bajando. Esta es otra clave de explicación. Cuando yo la pongo en el modelo de regresión y descuento el impacto, el piso de satisfacción con el lugar donde vivo me explica bastante lo que el intendente hace o deja de hacer. ¿Me explico? Tenés una gran ventaja cuando estás en un lugar donde ya la gente está contenta por el lugar donde vive, que cuando la gente no está muy contenta en el lugar donde vive. Y esta es la gestión en general, macro, de los servicios municipales. Iba a presentar el desagregado, basuras, porque es muy interesante después, pero es más políticas públicas, puntualmente, no COVID, sobre quién está gestionando mejor la recolección de basura, las plazas, las calles, etc. Ahí se pueden armar unos indicadores interesantes. Pero en general esta es la pantalla promedio de la satisfacción general con el desempeño del municipio, con la gestión municipal, ¿no? Cuán satisfecho está la gente con eso. Fíjense que ustedes pueden ver que correlaciona bastante bien. Yo acá, te quedó bastante borrado, pero acá hay un dato interesante, que la satisfacción en general, no voy a analizar el modelo porque ya se nos fue el tiempo, pero en general, fíjense que se explica por dos razones muy interesantes. Una, por la satisfacción que la gente tiene con el lugar donde vive, ¿sí? Eso es estructural, digamos, no se va a modificar. Entonces ya es un plano inclinado para algunos trabajar contra eso. Y dos, con la percepción que hay acerca si logró mantener la provisión del servicio o no el gobierno municipal durante el periodo, ¿sí? Las demás
se neutralizan desde el punto de vista del impacto que pueden tener sobre la satisfacción que la gente tiene en el desempeño concreto durante la pandemia de los gobiernos locales. La información me explica el servicio, pero cuando incluyo el servicio es más pesado el servicio que la información, porque obviamente la provisión del servicio es la variable instrumental que me estaría, digamos, midiendo la satisfacción material que la gente tiene sobre el desempeño del gobierno local, sobre la respuesta del gobierno local, ¿no? De todas maneras, yo insistiría que mejorar la información municipal y local a los vecinos es clave. Porque, ¿qué pasa? Los vecinos durante la cuarentena estuvieron sentados frente a la televisión o leyendo algo en internet, pero es abrumadora la cantidad de información que viene del gobierno nacional y del gobierno provincial. ¿Me explico? Entonces, aquellos intendentes que han logrado balancear esa información comparativa han logrado tener mejores resultados, al menos en opinión pública, sobre cómo la gente percibe que ellos gestionaron la situación de la crisis sanitaria. Bueno, como siempre, más investigación es necesaria. Tenemos algunos datos para seguir haciéndolos. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a todas y todos, y a Diego, particularmente para cerrar con el trabajo de Diego y dar paso a una ronda de preguntas. Bueno, agradecer, por supuesto, como siempre, la claridad en la exposición, valorar los datos presentados, porque no contamos con tantos trabajos de opinión pública en torno justamente a la gestión de la crisis y centrados en los gobiernos locales, ¿verdad? Y me parece que hay varias cuestiones que recorren y que ponen en contacto las cuatro exposiciones en relación a lo que Diego venía mencionando. Uno es, cuando mencionabas la satisfacción con el lugar donde reside el vecino, como algo antecedente o previo a la pandemia, ¿no? O previo al aislamiento. Me parece que ahí hay un punto que ya estaba mencionado al principio por Magdalena, digamos, y que incluso Angélica me mostró con el estudio de la UNICEN sobre calidad de vida, digamos, ¿no? O sea, y lo que mencionábamos al principio, que en definitiva la pandemia o el aislamiento pone en evidencia las interacciones y las relaciones sociales que ya estaban desplegadas en territorio. Y otra cuestión que me parece que fue interesante, que puede servir también para enlazar, que mencionó Diego en relación a los datos, es la percepción que hay de la respuesta de vecinos y comerciantes, ¿no? O sea, esto da cuenta, digamos, como de territorios vivos, ¿no? De territorios y de una sociedad civil que se organiza o se autoorganiza, donde más necesidades hay en algunos casos, ¿no? Como muy bien Denise en ese punto con los trabajos que estuvieron haciendo daba cuenta. Y bueno, la cuestión de la cercanía del gobierno local. Vamos a recolectar con Cintia preguntas para el panel, así establecemos un diálogo con el tiempo que nos queda. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 11 minutos, nos pidieron ser muy puntuales. Cintia, yo tomé una pregunta, vamos buscando si hay más. Una pregunta de Liliana Hurtado. A propósito, era en su momento sirve para todo el panel, pero mientras exponía Denise, ¿cómo se hace para recolectar datos durante la ASPO? ¿Se cambió el foco? ¿Emergieron nuevas modalidades y materialidades para la recolección de datos? Yo te daría paso, Denise, te pido a vos, si puede ser, pero es abierta al panel también, ¿no? Sí, bueno, si entendí bien la pregunta, sí, cambiaron las formas de recolección de datos, todas y todos lo estamos haciendo de forma virtual. En nuestro caso era un Google Form, pero que no completaban los referentes o las referentas, sino que nosotros las llamábamos. Al principio les comenté que fueron 42 encuestadores y encuestadoras que llamaban y completaban en sus computadoras lo que respondía la referente o el referente para intentar que sean datos más fiables, ¿no? Porque siempre completar encuestas y entrevistas requiere una capacitación previa. Y también, bueno, en general estamos haciendo entrevistas por Zoom. Al principio había muchas personas preocupadas por cómo hacer el trabajo de campo y ahora creo que estamos casi todos muy aceitadas con eso y hacemos casi todo por videollamada, ¿no? Yo me incorporo y digo algo en relación a eso. Nosotros venimos particularmente trabajando
utilizando Internet, de hecho en esta pandemia dimos una charla en relación a eso, ya desde el 2000, yo personalmente desde el 2008, que vengo usando estrategias de investigación por Internet, ¿sí? A través de distintas formas. Por un lado, venimos trabajando ya desde bastante con autoetnografía virtual, etnografía virtual, que de hecho yo tengo algo escrito justamente sobre etnografía virtual. Quiero decir con esto que hace mucho que venimos trabajando con la utilización de Internet, porque justamente es un lugar de interacción, tal como lo mencionaba Magdalena, que habían trabajado usando el WhatsApp o usando Facebook. La gente tiene Facebook, usa el Facebook, se comunica, se vincula, con lo cual es un lugar de interacción. Y si nosotros hacemos investigación social, debemos buscar los lugares de interacción social, porque son los lugares donde la gente dice cosas, hace cosas, digo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que lo que pasó en este caso, que muchos trabajos que teníamos presenciales los reconfiguramos a la virtualidad, pero digo, la virtualidad se viene usando en las ciencias sociales desde hace mucho tiempo, y las redes y la encuesta virtual, y no, digo, por fuera del teléfono, digo, de hecho hay algunos trabajos usando Skype para hacer entrevistas de principios de los 2000, que yo conozco, no quiere decir que no haya otros, ¿no? De este modo, digo, por supuesto que lo que siempre requiere toda investigación es dar cuenta de la validez y la fiabilidad. Metodológicamente existen modos de dar cuenta de la validez y la fiabilidad de la información, ¿sí? Los modos de recolección, los modos de diseño. También es cierto que hay experiencias que en este contexto que se han armado muy interesantes, digo, yo no personalmente, pero me parece que está bueno ver en relación al uso, ¿sí? No solamente en términos de vincularse con una persona, sino en términos grupales y en términos de creatividad, digo, que han pasado a partir de la virtualidad. Lo que uno debe estar atento es justamente a que, insisto, sean viables y válidos el instrumento, el modo de recolección, no mezclar todo, por eso Denis decía el modo que habían usado, pero son instrumentos por demás válidos. Muchísimas gracias, Angélica y Denis, por responder este interrogante que, en línea de todo lo que venimos conversando, implicó también una readaptación para los y las investigadoras, ¿verdad? Una de las cuestiones que quisiera resaltar es cómo tanto en el chat de Zoom como por el chat de YouTube han llegado muy buenos comentarios felicitando a todas y todos los expositores. Y en esta línea quisiera leerles un interrogante que nos llega desde el chat de YouTube, dirigido específicamente a Diego. La consulta es si los municipios opositores sacaron provecho de la posición más dispuesta a la apertura de actividades respecto de las decisiones presidenciales con tendencia a mantener una cuarentena estricta. Bueno, al parecer parece que sí. No sé si provecho, pero sí que la reacción de la gente fue más positiva en los casos de esos intendentes que los otros intendentes, ¿no? De todas maneras, me parece que hay una correlación también interesante en que, y esto no sale de la encuesta, es una interpretación a posteriori, digamos, ¿no?, de los datos, es que en el caso, independientemente a ver, un dato, independientemente de si está bien o mal, o independientemente de la cuestión estrictamente sanitaria, ¿estamos de acuerdo? Yo no estoy en condiciones de decir si es correcto o no, desde el punto de vista sanitario, si una estrategia, ¿se entiende?, es mejor que la otra. Yo de eso no puedo hablar. Sí, puedo opinar, pero no es el caso, digamos, ¿no? Pero sí, pareciera ser que los intendentes que fueron detrás de lo que la gente hacía y como legalizando, dándole legitimidad a lo que la gente hacía, tuvieron una mejor valoración respecto de su gestión que aquellos que se mostraban más restrictivos respecto a lo que la gente hacía, independientemente de si la gente cumplía o no. Porque, por ejemplo, da la casualidad que en los distritos en donde menos se abrió, la misma gente evalúa peor la respuesta de los vecinos. Esto quiere decir que la gente no cumplió, digamos, de todas maneras, las disposiciones que los intendentes mantenían, ¿no? Bueno, en el chat de Zoom, ahí Rubén le pregunta a Denis, estos 49 merenderos y comedores, ¿cuánto representan del total aproximadamente? Sabiendo que no existen datos, ¿no?
No, no lo sabemos. El único dato que tenemos, porque o sea, el tema es que no hay registros, el único dato que tenemos es que en algún dato del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires figura que existen 471 comedores, pero no es un censo, esos son a los que llega el financiamiento del gobierno de la ciudad. Entonces no representa para nosotros el total del universo. Pero bueno, ese es el único dato que puedo dar. Sigo acá, otra pregunta para Diego, que hace una consulta para Diego respecto de los datos sobre la gestión o respuesta de la pandemia de diferentes actores, empresarios, gobiernos, vecinos. ¿Se han mostrado diferencias sustanciales entre los distintos municipios? Bueno, sí, efectivamente, la mostré. Hay mucha diferencia. En general, en promedio, los municipios salen bien parados, pero hay unos 4 o 5 en donde pasan dos cosas, me parece. O disputan legitimidad con la provincia o con el gobernador, con el presidente, con la presidencia. Y dos, son aquellos municipios en donde el voto en la última elección fue mayor a presidente y a gobernador, ¿no? Entonces, al parecer, y de vuelta hay que cruzar con los datos, eso va a ser fácil porque tengo todos los resultados electorales, pero cuanto más votos saca el intendente en relación a el presidente y el gobernador, y además, ceteris paribus, ¿no? Mantuvo más o menos una gestión decorosa, mayor es la evaluación que se hace sobre el intendente, y ahí se nota mucho la variación en los resultados que encontramos. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por resolver este interrogante. Nuevamente queremos darle las gracias a las y el expositor que nos estuvo acompañando en este panel, a todos los que nos siguieron a través de YouTube, quienes nos acompañan a través de la sala, de Zoom, y resaltar la complementariedad que logramos entre todos nosotros en este panel. Por un lado, observamos temáticas vinculadas a la salud, temáticas vinculadas a la emoción, a las emociones, a los programas sociales, temáticas vinculadas a la economía social, a este rol de las organizaciones sociales, y Diego terminó de hacer esa complementariedad brindándonos datos concretos de percepciones de los ciudadanos en torno a la gestión de los gobiernos locales, y esto nos remite inmediatamente al inicio del panel, cuando Magdalena resaltaba la articulación entre organizaciones sociales, gobiernos locales y universidades a la hora de gestionar esos programas. Así que, por mi parte, agradecerles, invitarlos luego al próximo panel que se va a desarrollar a las 17:30. Va a estar participando Agustina Gradín, Ana Natalucci. Va a ser un panel que va en línea con las temáticas que estuvimos conversando en así que los invitamos a continuar en aquel. Y bueno, sin más, también darle la palabra a Aníbal Corrado, con quien pensamos este panel, para que él pueda hacer el cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora, de modo que muy breve, el agradecimiento a las panelistas y a Diego. Como decía Cintia, pensábamos en la tarea de pensar un panel que pudiera de alguna manera abordar varios ejes o varias aristas de la complejidad de la gestión de la crisis en el territorio, y con esta premisa, ¿no?, de poder aprovechar la excepcionalidad de la pandemia y el aislamiento para ver ese entramado de relaciones no tan evidentes en la cotidianeidad. Dicho esto, también resaltar que las presentaciones realizadas son resultados de investigaciones y de acciones de las universidades, ¿sí? En este caso de universidades públicas, que queremos valorarlas y reconocerlas en la producción de conocimiento y su rápido respuesta a la necesidad de generar este conocimiento en el contexto de excepcionalidad. Así que bueno, muchas gracias. Los y las invitamos también a presenciar los siguientes paneles. Hasta la próxima. Cintia, sos una genia resumiendo, tengo que decirlo.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, por el elogio. Va a quedar grabado acá en YouTube. Aparte, durante todo el tiempo parecía que hubieses leído todo antes, que hubieses... Es impresionante. Seguimos por YouTube. Bueno, entonces ya podríamos abandonar la sala y Andy, si te parece dejar de